Hola a todos y bienvenidos a mi canal Inglés Fácil con Laura. En este vídeo vamos a aprender el past simple, cómo se construye y cuándo se usa. Es muy sencillo, pero tienes que tener en cuenta unas cositas que vamos a ver en este mismo vídeo. Así que, vamos allá. ¿Cuándo utilizamos el past simple? Bueno, lo utilizamos para hablar de cosas que ocurrieron en el pasado, en un momento puntual del pasado. Puedo decir que ayer fui al cine, eso es un past simple. Que la semana pasada vi a Antonio, eso es un past simple. O que no me invitaron a una fiesta hace 4 semanas, eso es el past simple. Algo que ocurrió de forma puntual en el pasado. Ayer llegué a casa tarde. Ese tipo de acciones puntuales es el past simple. Aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que en inglés existen una serie de verbos regulares y una serie de verbos irregulares. Los regulares se construyen todos de la misma forma, añadiendo ed al final para construir el pasado, pero hay una lista de verbos irregulares que, lo siento, te los tienes que aprender de memoria. Yo os aconsejo, en todos los libros de inglés tenéis una lista con los verbos en presente, pasado y past participle. Os aconsejo que los estudiéis las 3 famosas columnas. Be, was, were, been, go, went, gone. Porque en algún momento dado, ahora estáis viendo el pasado, pero la tercera columna también os hará falta un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Es una lista un poquito larga, os recomiendo que lo vayáis estudiando poquito a poco. 5 verbos todos los días. Pero para poder hacer bien el pasado, lo tenéis que saber, lo siento. Para todos los demás verbos, los llamados regulares, bueno, pues hay una regla muy sencilla y es que para hacer la forma afirmativa se les añade ed al final, ¿vale? Vamos a la forma afirmativa y ya veréis cómo es súper fácil. ¿Cómo se construye la forma afirmativa de un verbo en pasado simple, en past simple? Muy sencillo. No varía ninguna de las personas. Son todas las personas. I worked, you worked, he worked. No hay ningún cambio, ni tercera persona del singular, ni nada. En este caso, todas las personas son exactamente igual. Vamos a coger, por ejemplo, el verbo work, que es un verbo regular, y por lo tanto, work, en pasado se le añadirá simplemente ed. De esta forma hacemos el pasado simple de un verbo regular. Si cogemos un verbo regular, como por ejemplo el verbo go, si vais a la listita famosa de las 3 columnas, veréis que la forma pasada, el pasado de go, es went. En cualquiera de los 2 casos, la forma en pasado es exactamente igual en todas las personas, ¿de acuerdo? La forma afirmativa, ¿cómo se construye? Bueno, pues I worked. Yo trabajé anoche, or I went, si decimos, yo fui. You worked, or you went, si cogemos un verbo irregular. Es exactamente igual. He puesto 2 ejemplos para que veáis que se hacen exactamente igual los verbos regulares como los irregulares. Todo el tiempo igual. He, she, it, worked, or went. We, you, they, todo igual. They worked. ¿De acuerdo? I worked, you worked, he, she, it worked. We worked, you worked, they worked. No podéis decir que esto es complicado. Lo único difícil de este tema es aprender la listita de verbos irregulares. Lo que os he dicho, poquito a poco, ya veréis cómo lo aprendéis enseguida y eso no se puede olvidar nunca. ¿Cómo se construye la forma negativa? Igualmente, fácil. No hay diferencias entre ninguna persona. Si digo que yo no trabajé, I did not work. Tened en cuenta que did not es lo mismo que didn't. Podéis escribir cualquiera de las 2 formas. Acordaos que en inglés cuando nos comemos una letra lo sustituimos por una comita. Juntamos las 2 palabras, nos comemos la letra y a veces es más sencillo decir didn't que did not.
¿De acuerdo? Así que I did not work o I didn't work. Es lo mismo. Hemos puesto aquí el pasado. El you hemos pasado al did, que es la forma del you en pasado. El work ya, por lo tanto, en infinitivo. No necesitamos poner aquí ya el ed al final, porque hemos diferenciado el pasado poniendo did. I didn't work. You didn't work. Did not or didn't work. He didn't work. Como podéis ver, aquí la tercera persona del singular no se diferencia en nada de la primera, ni de la segunda, ni de nada. Es todo el tiempo igual. I didn't work, you didn't work, he didn't work. Súper sencillo. La interrogativa, igualmente sencilla. Vamos a verla. ¿Cómo se conjuga la forma interrogativa? Igualmente fácil. Acordaos que en presente simple se empezaban las preguntas por do. En este caso van a empezar por el pasado de do. ¿Cómo será el pasado de do? Do es un verbo irregular. Did. Did I work? Did I work? Acordaos, ya hemos puesto el pasado del do, así que el verbo principal no necesita ponerse en pasado, simplemente en infinitivo. Did I work? Did you work? Did you work last night? ¿Trabajaste anoche? Did you work last night? Did he work? Did he work in a hospital? For example, ¿trabajó en un hospital? Did she work last week? ¿Trabajó la semana pasada ella? Did she work? Es todo el tiempo lo mismo. Did we, me faltaba el it, perdón. Did it work? Did we, you, and they. Todo el tiempo lo mismo. Did. Todo el tiempo lo mismo. No continúo porque es una tontería. ¿De acuerdo? Es súper sencillo el pasado, porque encima no tenemos ni que diferenciar la tercera persona del singular, que es lo que hacía un poquito más complicado el presente simple. Aquí es todo el tiempo lo mismo. Así que vamos a poner un poquito en práctica todo esto, la afirmativa, negativa y la interrogativa, para acabar de entenderlo. Al final de este vídeo voy a poner unas pequeñas excepciones de spelling, de cuando se pone la ed, cuando se dobla la consonante final. Pero ya veréis que es igualmente sencillo. Primero vamos a practicar con unas pocas frases la afirmativa, negativa y la interrogativa. Bueno, pues veréis que en la pizarra he escrito unas cuantas frases con huecos que tenemos que rellenar con la forma del pasado simple, del past simple que corresponda. Acordaos que he metido afirmativas, negativas e interrogativas, todo junto para que podáis ponerlo en práctica. Así que vamos a ello. Sentence number 1. This is a question, right? Vamos a preguntar si you see Tom yesterday. ¿Viste ayer a Tom? ¿Cómo se pregunta en past simple? Las preguntas empiezan por did. Did you see Tom yesterday? ¿Viste a Tom ayer? Did you see Tom yesterday? ¿Cómo sabemos que es un pasado? Por el did. Así que el sí ya no hace falta que vaya en pasado. ¿De acuerdo? Hemos indicado que es pasado poniendo did en lugar de do. ¿De acuerdo? Así que, did you see Tom yesterday? ¿Viste a Tom ayer? And the answer is, la respuesta es, no, I not see him. ¿Cómo se dirá? No, no lo vi. No, I didn't or did not see him. Como hemos puesto didn't, de nuevo, sí, no hace falta que vaya de ninguna forma en pasado. Señalamos que es un pasado poniendo didn't en lugar de do. De hecho, did es el pasado del verbo do. Así que, no, I didn't see him. No, no lo vi. No, I didn't see him. I go to the cinema and I see Alice. Supongo que lo entendéis, pero os traduzco. Fui al cine y vi a Alice. ¿Cómo será? Go es un verbo
irregular. Si os habéis estudiado un poquito las tablas, sabréis que el pasado de go no acaba en ed, simplemente es un verbo irregular. Go, el pasado es went. Así que para decir que fui al cine, se dirá I went to the cinema. I went to the cinema and I... ¿Cuál es el pasado de see? De nuevo es un verbo irregular. I went to the cinema and I saw. Saw. Esto es una W. I saw Alice. I went to the cinema and I saw Alice. Fui al cine y vi a Alice. ¿De acuerdo? La siguiente. What Alice tell you? Queremos saber qué te dijo Alice, qué te contó. What is the question? What did Alice, or she, what did Alice? What did Alice tell you? ¿Qué te dijo Alice? What did Alice tell you? Alice es como si fuese she. What did she tell you? Acordaos que como hemos puesto el did, tell va en infinitivo. No necesitamos ponerle ni told ni nada, ninguna forma en pasado. Señalamos el pasado con el did, simplemente. Bueno, pues la siguiente. Peter invite you to the party. Es una pregunta. Vamos a preguntar si Peter te ha invitado a la fiesta. ¿Cómo será? Perdón, en pasado. Si Peter te invitó a la fiesta ayer. ¿De acuerdo? Estamos viendo el past simple. ¿Cómo será la frase? Será. ¿Cómo empiezan las preguntas? En past simple. Did Peter invite you? Did Peter invite you to the party? ¿Peter te invitó a la fiesta? Did Peter invite you to the party? Did Peter invite you to the party? Did he invite you to the party? And the last one. We play a football match last night. Nosotros jugamos un partido de fútbol anoche. ¿Cómo será esta frase en pasado? We play es un verbo regular o irregular. Es un verbo regular, simplemente se le añade ed al final. We played a football match last night. Bueno, pues para terminar estos ejercicios he escrito en la pizarra 3 frases. En todas las frases hay una forma afirmativa, una negativa y una interrogativa. En la primera frase la he escrito en forma afirmativa. Tenemos que pasarla a negativa y a interrogativa. Y la segunda he escrito la negativa y la tercera he escrito la interrogativa. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo pasarla a negativa e interrogativa. Sentence number 1. Mark invited me to the party. Invited es un regular verb. So, it ends, termina en ed. Mark invited me to the party. Vamos a transformarla en negativa. ¿Cómo se diría que Mark no me invitó a la fiesta? Ok. It will be Mark didn't invite me to the party. Remember, acordaos, hemos señalado el pasado con el didn't, por lo tanto, invite ya no necesita ir en pasado. Mark didn't invite me to the party. No me invitó. Vamos a preguntar, ¿Mark me invitó a la fiesta? ¿Cómo será? ¿Cómo empiezan las interrogativas en pasado? Did. Vamos a preguntar si te invitó Mark a la fiesta a ti, porque si me invitó a mí. Did Mark invite you or me to the party? Did Mark invite you to the party? De nuevo señalamos el pasado con el did.
Por lo tanto, invite va en infinitivo. No hay necesidad de ponerlo en pasado. Did Mark invite you to the party? ¿Te invitó Mark a la fiesta? ¿Ok? Sentence number 2. ¿Veis que le he puesto en negativa? We didn't go to the cinema last week. No fuimos al cine la semana pasada. Esta tenemos que ponerla en afirmativa y en interrogativa. Afirmativa, ¿cómo será? ¿Sabéis cuál es la forma pasada del go? Acordaos que es un verbo irregular. ¿Cuál es la forma pasada de go? Habrá que saberla para hacer la afirmativa. Yo fui al cine la semana pasada. Será, yo no, nosotros, perdón. We went. We went to the cinema last week. We went to the cinema last week. Fuimos al cine la semana pasada. We didn't go to the cinema last week. Aquí está el didn't, por lo tanto, go está en infinitivo. Aquí, como no hay nada que señale el pasado, pues tenemos que poner en pasado el verbo principal. Go, went. ¿Cómo será la forma interrogativa? Vamos a preguntar, ¿fuimos al cine la semana pasada? ¿Cómo empiezan todas las preguntas en pasado en inglés? Did we go to the cinema last week? Did we go to the cinema last week? De nuevo, did, así que go, infinitivo. Y la última, hemos puesto aquí la interrogativa. Did they write a letter last month? ¿Escribieron una carta el mes pasado? Vamos a decir la forma afirmativa y la negativa. Write, de nuevo, es un verbo irregular. ¿Sabéis cuál es la forma pasada del verbo write? Wrote. Ahora lo vais a ver. ¿Cómo será la afirmativa? Ellos escribieron una carta el mes pasado. ¿Cómo será? They wrote. They wrote a letter last month. La negativa, ¿cómo será? Ellos no escribieron una carta el mes pasado. They didn't. Y ahora, write o wrote. Didn't write. They didn't write a letter last month. Es muy sencillo. Ya os digo que lo único que tenéis que tener en cuenta es que hay una lista de verbos irregulares que tenéis que aprender de memoria. Lo siento, pero es importantísimo, es imprescindible para poder formar bien el past simple que conozcáis esta lista de verbos irregulares, ¿de acuerdo? Es todo muy fácil, ya veis que los verbos en inglés son muy sencillos. Solo hay algunas excepciones que debéis de conocer a la hora de deletrear y de escribir bien. Os las voy a contar a continuación. Como os he explicado, los verbos regulares, para formar el pasado, se les tiene que añadir ed al final del verbo. Eso es la regla general que pasa en muchísimas ocasiones, pero hay unas pequeñas excepciones que tenéis que conocer porque hay veces que no se le añade la ed, sino que se le añade solamente una d, o se cambia una y, o se dobla la consonante. Son unas cuantas las excepciones, pero tenéis que conocerlas, ¿vale? Así que esta es la primera. Si el verbo termina en no se le añade otra E y D, sino que simplemente se le añade una D. No necesita la E porque ya la lleva. Los verbos que terminan en E, simplemente se les añade D. Segunda excepción. Si un verbo termina en una consonante más Y, esta Y desaparece, se transforma en I latina y a continuación se le añade la ED habitual. Es el caso, por ejemplo, de study. Ahora lo veréis abajo, que os he puesto unos cuantos ejemplos. En los verbos monosílabos de una única sílaba, si son monosílabos y además terminan en vocal más consonante, esta consonante se dobla. Veremos abajo de nuevo un caso y ya veréis cómo lo entendéis.
Y en los verbos que no son monosílabos, tienen más de una sílaba, si la última sílaba es tónica, acordaos que las sílabas tónicas son las que llevan el golpe de voz más fuerte, esta consonante también se dobla. Lo que puede parecer un poco enrevesado lo vais a ver enseguida con estos ejemplos que os he escrito abajo. El primero, verbo hope. Hope, esperar, ¿vale? Hope. Hope es un verbo que termina en E. Sí, así que no se le añade otra E, D. Simplemente añadimos al final una D. Hoped. Stop. Stop es un verbo que termina en E. No. ¿Es un verbo que termina en consonante más Y? No. ¿Es un verbo monosílabo que termina en vocal más consonante? Sí. Stop no es stop, como diríamos a veces en castellano, es stop. Una sílaba. ¿Termina en vocal más consonante? Sí, termina en O y P. Stop. ¿Qué pasa cuando un verbo es monosílabo y termina en vocal más consonante? Se dobla la consonante, así que de stop, el pasado será stopped, acabado en ED, con doble P. Hemos doblado la consonante. Siguiente, study, study. De todos estos ejemplos, es un verbo que termina en consonante más Y, consonante Y. ¿Qué pasa en estos casos? Pues que la Y desaparece y se transforma en I latina. Studied. I studied French at school. Estudié francés. I studied. Play. Play. ¿Termina en Y, consonante más Y? No. Termina en Y, pero no es consonante más Y, es una vocal más Y, con lo cual el verbo play simplemente se le añade ed, que es la regla general. Vamos a por la siguiente columna. El verbo prefer. Listen to me. Listen, escuchad. Prefer es un verbo cuya última sílaba, prefer, es tónica. El golpe de voz más fuerte está en la última sílaba, prefer. ¿Qué pasa cuando hay un verbo que no es monosílabo y la última sílaba es tónica? Pues que se dobla la consonante. Así que el pasado de prefer será preferred con dos R's más ed. Preferred. ¿De acuerdo? Visit. Visit. Visit es un verbo que termine en E, no. ¿Termina en consonante más Y? No. ¿Es monosílabo? No. ¿La última sílaba es tónica? No. Visit, visit, no. Con lo cual, ¿cómo se forma el pasado? Añadiendo simplemente ed, que es la regla general. Plan. ¿Plan termina en E? No. ¿Termina en consonante más Y? No. ¿Es un monosílabo que termina en vocal más consonante? Sí, es un monosílabo y termina en vocal más consonante. ¿Qué ocurre? Que doblamos la consonante, se duplica la consonante. Y la última, apply. Apply. ¿Apply termina en E? No. ¿Termina en consonante más Y? Sí, termina en consonante más Y. ¿Qué pasa en estos casos? Que el pasado se forma cambiando la Y por I latina y añadiendo la letra ed. Bueno, pues hemos llegado al final de este vídeo. Recordad que a este vídeo lo van a complementar otros vídeos en los que explicaré la diferencia entre past simple, past continue y el past simple del used to, que es otra forma del pasado distinta que tenéis que conocer. Si te ha gustado este vídeo, te ha resultado útil, acuérdate, suscríbete para que te lleguen notificaciones cada vez que publique nuevos vídeos. Nos vemos. Chao. Bye bye.